Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, voy a hacer el vídeo que os anuncié. Ya os dije en un short que voy a analizar el tema que está adquiriendo cada vez dimensiones más grandes y peligrosas para la seguridad de la humanidad, ¿no? Como es la guerra de Irán. Y lo voy a analizar sin partidismo de ningún tipo, desde el punto de vista jurídico. Y entonces tengo que explicar un poco lo que hay ahora en derecho internacional, de dónde viene y, en fin, y las soluciones que yo planteo con arreglo a derecho, no de otra forma. Bueno, creo que todos comprendemos que en un Estado hace falta una organización, un derecho, porque imaginaros, si no hay policía, no hay jueces, pues sería la ley de la selva, la ley del más fuerte, se matarían unos a otros. Ya lo hemos visto históricamente, por ejemplo, en Yugoslavia, cuando, bueno, ahí había un dictador, Tito, pero cuando murió, pues había un poco de anarquía y la gente se mataban unos a otros. O sea, ya comprendemos, todo el mundo comprende que en un Estado tiene que haber una organización, si no el Estado no puede existir como tal. Sin embargo, lo que parece que no comprendemos es que a nivel internacional también hace falta un orden, porque si no hay un orden pasa lo que está pasando, que un Estado, y lo que ha pasado siempre, casi siempre, que un Estado se arma más que otro y entonces se hace una guerra. Entonces ahora mismo con las armas tan destructivas que hay, pues eso supone un peligro para la humanidad. Yo eso siempre lo he pensado, ese problema. Y por eso me decidí a estudiar Derecho. Entonces ahora de mis conocimientos que tengo voy a valerme, y con la IA también me ha ayudado, porque yo hace ya años que no ejerzo, para hacer un análisis desde el punto de vista jurídico. Yo aquí no hay partidismo de ningún tipo, solo jurídico. Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales pues puede decirse legítimo. Eso me decían a mí cuando yo estudiaba Derecho Internacional, que se estudia en quinto. Entonces, el uso de la fuerza, pues un país se cargaba más que otro y se armaba una guerra y estaba el mundo siempre en guerra. Existían normas que limitaban en la Edad Media, incluso en el derecho romano, pues que limitaban la guerra, en cierto modo, pues a lugares sagrados, a días sagrados. Ahora no, ahora es que hemos vuelto a la época de las catatumbas. Ahora ni eso, en la Edad Media eran más avanzados. Ahora un sábado, pues, todos los días hay ataques, no lo entiendo. Bueno, eso era el estado de cosas que había antes de la Primera Guerra Mundial. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial, los países se dieron cuenta que con el armamento que había y con el desastre que fue la guerra, el desastre tan grande, pues que había que buscar un orden internacional para que frenara eso, ¿no? Esa hecatombe que fue la guerra mundial, que eso que no volviera a pasar. Entonces se reunieron, ya aquí no voy a buscar fecha ni nada, lo digo así grosso modo, y se creó la Sociedad de las Naciones, con el objetivo, esa era una organización anterior a la ONU, que se creó con el objetivo de que no hubiera guerra. Entonces la Sociedad de las Naciones, no voy a explicar ahora aquí porque si no, esto no es ninguna clase, no prohibía el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pero exigía que antes de entrar en guerra los países intentaran llegar a un acuerdo. Y eso ya era algo era. Aunque, como vemos, sirvió de poco la Sociedad de las Naciones, porque enseguida se armó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, con la Segunda Guerra Mundial fue un desastre tan grande, y ahora puede ser más grande, porque hay armas más... Fue un desastre tan grande que cuando terminó la guerra, para evitar que eso volviera a pasar, pues los países se reunieron y crearon la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Entonces, la ONU se creó, se firmó el 26 de junio de 1945 y entró en vigor, la Carta de la ONU se firmó en San Francisco, entró en vigor el 24 de octubre. Entonces ya la ONU, que hay personas que lucharon mucho, por ejemplo la mujer de Franklin intentó convencer a todos los países, tiene 193 miembros, la ONU, una organización con 193 miembros. Entonces, pues crearon normas
para evitar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Entonces ya en la ONU sí hay un artículo específico que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En concreto, este artículo es el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice así. Dice, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se deben abstener de recurrir siempre a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. O sea, que existe un artículo firmado por 193 miembros en la ONU que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Bueno, y también hay otros artículos que dicen qué medidas se deben de tomar en los casos de infracción de esas normas, de que un Estado utilice la fuerza o la amenaza en sus relaciones internacionales, que es como está ocurriendo actualmente. Entonces, entre esas medidas, el artículo 41 señala medidas coercitivas, como interrumpir total o parcialmente las relaciones económicas o interrumpir total o parcialmente las relaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, etc. O ruptura de las relaciones diplomáticas. Son sanciones que contempla el artículo 41 de la ONU. Luego también el artículo 41 contempla acción militar, demostración de fuerza, bloqueo, operaciones militares. El objetivo es mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. O sea, que hay normas que se pueden aplicar. Bueno, y ahora vamos a los órganos. ¿Qué órganos tiene la ONU? Porque una organización tiene que tener órganos, pues como una persona necesita brazos y pies para cumplir los objetivos, ¿no? Bueno, el objetivo, no lo he dicho, esto me lo he saltado. El objetivo con que se creó la ONU fue, con el objetivo, está en el artículo 1, de mantener la paz y la seguridad internacional. Y otros objetivos más que no voy a leer. En resumen, promover la paz, cooperación y el desarrollo sostenible a nivel global. Bueno, la ONU tiene muchos órganos, que yo aquí no voy a hablar de todos. Voy a hablar de los más importantes. El órgano más importante para lo que nos ocupa es la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, sobre todo el Consejo de Seguridad, que es el que tiene competencia. Bueno, la Asamblea General está compuesta por los 193 países miembros de la ONU y cada país tiene un voto. Entonces, la Asamblea General se reúne en sesión ordinaria una vez al año, pero se puede reunir, puede ser convocada en sesiones especiales, pues cuando hay necesidad de ello, ¿no? Como es este momento. Ahora se tiene que reunir la Asamblea General de la ONU. Yo requiero a los países, sobre todo los que están sufriendo los ataques, que pidan una reunión a la Asamblea General de la ONU y que se resuelva esto de manera jurídica. Basta ya de la ley de la selva, que ya estamos bastante civilizados. Bueno, entre las funciones de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, que está compuesta por 193 miembros y todos los miembros tienen derecho a un voto, está función deliberante, discuten y adoptan resoluciones sobre cuestiones internacionales. Recomendaciones. Hace recomendaciones a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad sobre cuestiones internacionales. Otras funciones específicas. Mantener la paz y la seguridad internacional. Desarrollar relaciones amistosas entre los Estados. Promover la cooperación y proteger los derechos humanos. Estas son las funciones para lo que nos ocupa. Tiene más, pero no me voy a poner yo aquí a leerlo todo. De la Asamblea General de la ONU. Y luego está el Consejo de Seguridad, ¿no? El Consejo de Seguridad es el que tiene, en este caso, tiene competencia para imponer las sanciones coercitivas contra cuando hay una vulneración, cuando se vulnera el artículo 2.4, o sea, se hace uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El órgano competente para poner medidas coercitivas es el Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Seguridad
lo que ocurre que aquí, claro, para que se pongan de acuerdo 193 estados, tela marinera. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros. De esos 15 miembros, 5 miembros son permanentes, quiere decir que están siempre. Y otros 10 miembros son no permanentes, o sea que son elegidos por la Asamblea General por un plazo de 2 años. Entonces, esos miembros permanentes son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. El problema es que los estados permanentes, que por eso es por lo que está bloqueado el órgano, tienen un derecho a veto. ¿Qué quiere decir? Que si uno de estos estados, China, Francia, Rusia, Reino Unido o Estados Unidos, se opone, o sea, tiene derecho a oponerse a la resolución del Consejo de Seguridad. Si votan algo y él se opone, pues ya no puede seguir adelante la resolución. Pero ya he pensado yo algo para escaparnos de ese veto. Ya lo digo al final. Bueno, entonces los 10 miembros permanentes que hay ahora mismo, actualmente, en el Consejo de Seguridad son Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia. Estos son los miembros, los países que tendrían que deliberar en el Consejo de Seguridad. Pero el problema es que, claro, los 5 miembros permanentes, como uno tiene derecho a veto, pues no puede votar. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el Consejo de Seguridad, las funciones que tiene es mantener la paz y la seguridad internacional. Es el principal responsable del mantenimiento de la paz, el Consejo de Seguridad. Investigar disputas y situaciones que puedan poner en peligro la paz. Bueno, esto es para meterse en guerra, pues tenían un argumento, hay una disputa, pues eso lo puede resolver el Consejo de Seguridad, pero tiene que discutir esa disputa que hay. Recomendar soluciones, promoviendo soluciones pacíficas a las disputas. Autorizar sanciones económicas y militares contra los estados que amenacen la paz. Autorizar el uso de la fuerza militar para mantener o restablecer la paz. Y establecer misiones de paz y operaciones de mantenimiento de la paz. Bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces en los cascos azules, que la ONU ha mandado misiones de paz, se llaman cascos azules. Es que la ONU ha estado operando estos años y se han evitado muchas guerras. Lo que no entiendo ahora cómo no operan, parece algo muerto. Yo recuerdo cuando Irak invadió Kuwait, pues que enseguida dice, esto es una violación, o sea, en todo el mundo, dice, esto es una violación del derecho internacional, de la ONU, y entonces se puso en marcha el Consejo de Seguridad, se puso en marcha y se buscaron soluciones, y ahora ni pío, no dicen que esta boca es mía. Bueno, también está el secretario, que no he mirado las funciones que tiene, me ayudó por la IA, el secretario de la ONU, ese otro órgano de la ONU. Y ese sí ha dicho algo, ha dicho esta boca es mía, pero no se ve por ningún sitio. Antonio, ¿cómo se llama? Si no me acuerdo del nombre, el secretario de la ONU. Antonio Gutiérrez se llama. Ese a lo mejor lo conocen en su casa, sobre todo a la hora de comer, porque no es conocido, casi nadie lo conoce. O sea, la ONU está decayendo mucho, pero existe, ahí está, se puede hacer uso de la ONU, porque existe, es una organización que está viva. Seguramente muchos países pues habrán hecho corrupciones, corruptelas para que no funcione, pero existe y hay que pedir que funcione, que se ponga en marcha. Ahora mismo la Asamblea de las Naciones Unidas se tiene que tiene que convocar una sesión especial y discutir este tema. Eso es posible y la ley lo permite, las normas, no me empiezo yo aquí a sacarlas, pero pueden hacer sesiones especiales y dar una resolución, dar una deliberación, dar una opinión, y votan 193 países, ¿no? Y entonces instar incluso al Consejo de Seguridad a que actúe, porque es su responsabilidad. Ahora, el problema principal, que claro, aquí se ponen trampas por si no firman los países, que firmaron.
Es como un contrato, pero un contrato entre estados, ¿no? Los tratados son como contratos. Entonces, claro, el problema aquí es el veto, el derecho que tiene de veto en la Comisión, en el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, los 5 miembros, que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, tienen un derecho de veto. Y eso significa que si el Consejo de Seguridad toma alguna resolución, porque es una especie de órgano jurisdiccional también, tiene un poco de jurisdiccional, porque puede imponer sanciones y puede incluso imponer el uso de la fuerza, como hemos estado viendo aquí en el artículo 42, una acción militar, sanciones, entonces es casi un órgano jurisdiccional. Entonces, eso del derecho de veto es contrario a derecho. El derecho civil, lo que pasa es que no tengo yo aquí el código, mira, y la ley de enjuiciamiento civil, una de las cosas principales de los derechos reconocidos, bueno, y esto viene del derecho romano, y no solamente aquí en España, sino en toda Europa y en América, y bueno, con algunas diferencias, en América es un poco diferente el derecho, llamábamos cuando yo estudiaba el derecho continental, el derecho americano y al derecho inglés, porque le da mucha importancia a la jurisprudencia. Aquí se le da más valor al principio de legalidad. Entonces resulta que uno de los principios generales del derecho es la imparcialidad. O sea, cuando y para eso hay instituciones, para proteger la imparcialidad, como es la abstención y la recusación. ¿Qué es la abstención y la recusación? Que eso está reconocido en todos los países. Pero eso significa que cuando un juez que está conociendo de un asunto ve que ese asunto tiene algo que ver con algo personal suyo, tiene que abstenerse. No puede dictar una resolución. Si él tiene algo personal en ese asunto, se tiene que abstener. Eso es la abstención. Y luego la recusación es que cualquiera de las partes puede recusar a un juez o un tribunal, que sean varios, o un juez, diga, no, este juez no puede dictar sentencia porque tiene interés en el asunto que se va a resolver, se puede recusar. Entonces, en base a esos principios generalísimos del derecho, como es la imparcialidad, se representa la justicia como ciega, como una venda en los ojos. La justicia tiene que ser imparcial. Por tanto, ese requisito de que cualquiera de los 5 miembros de la Comisión Permanente puedan vetar una resolución del Consejo de Seguridad es un requisito contrario a derecho. Es una cláusula contraria a derecho. Porque entonces, ¿por qué? Porque aquí Estados Unidos lo vetaría cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Pero Estados Unidos es parte en el conflicto y es uno de los estados a que se le pondría un correctivo o se le haría una coerción para que dejara de atacar. Entonces, claro, a Estados Unidos no le conviene que el Consejo de Seguridad haga una resolución, porque sería contra ellos. Estoy copiando. Sería contra ellos, entonces se van a oponer. Y por eso no se pone en marcha, y por otras razones, el Consejo de Seguridad, por el derecho a veto. Pero yo aquí entiendo que desde el punto de vista jurídico, esa cláusula es nula de pleno derecho, porque va en contra de los principios generales del derecho, de un principio tan importante como es la imparcialidad. Entonces, y que eso está reconocido en el derecho, en las instituciones de la abstención y la recusación, que es que cuando alguien tiene parte, cuando un juez tiene parte o alguien que tiene que resolver en la vía administrativa también, en todas partes que nos pongamos, si tiene parte en ese asunto no puede resolver. Entonces Estados Unidos, como tiene parte en ese asunto, no puede vetar la resolución del Consejo de Seguridad, no lo puede vetar en base a eso. Entonces, yo ahora mismo la solución que propongo, en primer lugar, la Asamblea General, que está compuesta por los 193 países, que hagan una sesión especial. Y en esa sesión, que hablen del asunto.
del problema a nivel mundial, porque es que sus funciones son esas. Se discuten y adoptan resoluciones sobre cuestiones internacionales. Y más importante que esta cuestión internacional, para que sobreviva la humanidad, no hay ninguna. Poneros a trabajar. Y que lo pidan, la sesión especial, pues los países que están sufriendo el ataque. Irán, Kuwait y todos estos países que están sufriendo ataques. Pedidlo, que sois los interesados vosotros. Pedid una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahí en esa reunión que se discute del problema, ¿no? Y se le inste al Consejo de Seguridad a que cumpla su trabajo también. A que dicte una resolución para solucionar el conflicto. Y yo creo que esta es la solución y que se puede hacer. El problema principal que hay es el derecho a veto, pero eso es contrario a derecho. Un derecho a veto de alguien que tiene que resolver un asunto. ¿Dónde se ha visto eso? En ninguna parte. En ninguna parte. No solo en nuestro derecho, sino en todo el derecho de Europa y de América. ¿Por qué? Porque todos vienen del derecho romano. Nuestro derecho viene del derecho romano. Y eso es incuestionable que eso es un disparate. La parte que tiene una personal implicación en el asunto no puede resolverlo, hasta en las comunidades de propietarios. Los que no pagan no pueden votar contra la resolución que va contra ellos. Eso es impepinable. Entonces, por una tontería así, no se puede. Las cláusulas en derecho, las cláusulas que son contrarias a nulas de pleno derecho, sería nulo de pleno derecho, se tienen como no puestas. Entonces puede funcionar perfectamente el Consejo de Seguridad teniendo esa cláusula como no puesta. Y los Estados Unidos, como están implicados en el asunto y ellos son los que van a recibir la coerción, pues no pueden ni vetar, ni siquiera participar en la deliberación. Entonces que participen los demás países. Eso es lo que yo entiendo desde el punto de vista jurídico que hay que hacer. Y bueno, muchas gracias. Bueno, nunca os he pedido like, pero os lo pido ahora, por favor. Creo que el problema es bastante grave, ¿no? Entonces, pues, que le deis like para que se vea este vídeo, ¿vale? Muchas gracias. Besito.